¿Se han puesto a pensar cómo es que hoy en día podemos ver el interior del cuerpo humano con una claridad que parece casi de ciencia ficción? ¿Y todo sin necesidad de un bisturí? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la tecnología que hace posible pasar de una simple sombra a un mapa tridimensional súper detallado de nuestro interior. Quédense conmigo para descubrir cómo funciona. Miren, aquí se ve perfecto. A la izquierda, una radiografía de toda la vida. Es útil, claro, pero no deja de ser una sombra. Y a la derecha, una tomografía computarizada o una TC. La diferencia es brutal, un corte nítido, lleno de detalles. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se logra ese salto de una imagen borrosa a una rebanada tan clara? Para entender la genialidad del tomógrafo primero, tenemos que entender por qué su antecesor, la radiografía, se quedaba corto. Y todo, absolutamente todo, se resume en un problema, el problema de las sombras. A ver, lo que pasa con una radiografía es que todo lo que se interpone entre el tubo de rayos X y la placa se aplasta en una sola imagen. Huesos, órganos, músculos, todo queda uno encima del otro. El resultado es una imagen bastante confusa, donde es muy difícil distinguir bien cada estructura. Ok, entonces, ¿cómo se soluciona ese problema de superposición? Pues la solución fue una idea de esas que parecen simples, pero que son revolucionarias. ¿Y si en vez de mirar todo el cuerpo de una, pudiéramos ver una sola rodaja a la vez? Es que el propio nombre nos da la clave. Tomo viene del griego y significa corte o sección. Piensen que es como querer ver qué hay dentro de un pan. En lugar de aplastarlo y verlo todo mezclado, la tomografía nos deja examinar una rebanada perfecta, ¿no? Y así revela todo lo que hay en esa capa específica. Claro, los primeros intentos eran lentísimos, súper metódicos. La primera generación usaba un rayo tan fino como un lápiz. Se movía a lo largo del paciente, medía, giraba un gradito y otra vez. ¿Se imaginan? Tardaba 5 minutos en sacar una sola imagen. El siguiente salto fue enorme, la segunda generación. Aquí ya no se usaba un haz de lápiz, sino uno en forma de abanico con varios detectores en fila. Y esto cambió todo. Redujo el tiempo de escaneo a unos 20 segundos por imagen, un avance impresionante para la época. Y aquí es donde la cosa se pone rapidísima. La tercera generación metió un arco de detectores mucho más grande que giraba junto con el tubo de rayos X. La clave de esto es que permitía capturar todos los datos de una rebanada en una sola vuelta. El tiempo, menos de un segundo. Básicamente, este es el principio de los escáneres que conocemos hoy. Bueno, ya tenemos el concepto de cortar la imagen. Ahora veamos un poco el hardware, la máquina que hace todo esto posible a velocidades de vértigo. Este es el corazón de la bestia, el gantry. Dentro de esa especie de dona gigante hay un tubo de rayos X y un montón de detectores girando a una velocidad increíble alrededor del paciente, sin parar de recolectar datos. El proceso para obtener una sola rebanada es un ciclo que se repite cientos de veces en un abrir y cerrar de ojos. Primero, el tubo dispara los rayos. Estos atraviesan el cuerpo. Al otro lado, los detectores miden cuánta radiación llegó. Y finalmente, todo el sistema gira un poquito para repetir lo mismo desde un ángulo nuevo. Y así, una y otra vez. Pero la cosa no quedó ahí, en tomar cortes individuales. La tecnología tenía que dar un paso más. El siguiente gran avance fue pasar de tomar fotos separadas a capturar un volumen de datos continuo. La diferencia entre los métodos es como la noche y el día. El sistema viejo, el axial, era como un para y sigue. Escaneaba un corte, movía la camilla, escaneaba otro. En cambio, el método moderno, el helicoidal, es un movimiento fluido. El paciente se desliza de forma continua mientras el gantry gira sin parar. La mejor forma de imaginarlo es pensando en cómo se pela una manzana. En vez de cortar rodajas, el escáner helicoidal va pelando el cuerpo en una única tira de datos, larga y continua. Esto, por supuesto, permite escanear órganos enteros mucho más rápido y sin dejar ningún hueco entre los cortes. Listo, ya tenemos la máquina y los datos en bruto. Ahora viene la parte que es casi magia, el software. ¿Cómo se transforman todos esos números y mediciones en una imagen que un médico pueda entender? Aquí es donde la C de tomografía computarizada cobra todo el sentido. Ojo, la computadora no está tomando una foto. Lo que hace es una reconstrucción matemática súper compleja. Usa los datos de cómo se atenuaron los rayos X desde cientos de ángulos para calcular la densidad de cada puntito en el espacio tridimensional, que se llama voxel. Y el idioma que habla el tomógrafo se mide en unidades Hounsfield.
Es una escala muy ingeniosa donde el agua vale 0, el hueso, que es muy denso, está por los +1000 y el aire en -1000. Cada tejido de nuestro cuerpo tiene su propio número. La computadora entonces traduce esos números a diferentes tonos de gris, y así es como se crea la imagen. Y aquí está el gran resultado de todo este proceso. Una vez que la computadora reconstruyó cada corte, puede apilarlos digitalmente, uno sobre otro, y crear modelos tridimensionales así de espectaculares. El poder que esto da para un diagnóstico es simplemente inmenso. Los médicos pueden girar estas imágenes, verlas desde cualquier ángulo e incluso hacer vuelos virtuales por dentro de las arterias para ver si hay algo mal, y todo sin una sola incisión. El nivel de detalle que se puede alcanzar es realmente asombroso. Piensen en el viaje. Pasamos de una sombra plana y confusa a tener un mapa tridimensional preciso del interior del cuerpo. Es el resultado de combinar física, ingeniería y una potencia de cálculo brutal. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Hemos llegado lejísimos, pero este viaje no ha terminado. Si esto es lo que vemos hoy, ¿qué cosas increíbles sobre nuestro propio cuerpo nos revelará la próxima generación de esta tecnología?